Metodologías en la evaluación financiera de proyectos. Bien, para este tema vamos a mirar qué son y para qué sirven las metodologías de evaluación financiera de proyectos y también cuáles son los tipos de alternativas para evaluar las inversiones. Entonces, inicialmente vamos a mirar qué son y para qué sirven. Entonces, uno, tenemos que financieramente consiste en un análisis de factibilidad, con lo cual analizamos si una inversión es económicamente rentable y con ello se toma la mejor decisión. ¿Esto para qué se hace? Dado que pues en nuestro mundo de los negocios tenemos diferentes tipos de alternativas en las cuales el capital puede ser invertido o abonado. Entonces, con este tipo de metodologías, lo que buscamos es encontrar ese punto necesario y adecuado para tomar la mejor decisión. Existen diferentes mecanismos para evaluar una alternativa de inversión. Esta se puede hacer en unidades monetarias, en un porcentaje o en un tiempo de recuperación del costo o el valor de la inversión. Todo ello siempre pensando en el valor del dinero a través del tiempo y que siempre cada alternativa posee un costo asociado a su realización. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de alternativas? Uno, tenemos el plazo de recuperación. Dos, el valor presente neto o también denominado VAN o valor actual neto o valor actual presente o presente. Y tercero, la tasa interna de retorno, también denominada TIR. Entonces veamos el plazo de recuperación. ¿A qué hace referencia dicho plazo? Es el tiempo bajo el cual se espera recuperar la inversión o el monto que inicialmente se invirtió en el negocio. Se mide la rentabilidad en términos de tiempo. La metodología de aplicación es muy sencilla. Simplemente basta tomar los flujos futuros del efectivo de cada año del proyecto, es decir, los ingresos netos esperados, y esto hasta que el costo inicial del proyecto sea recuperado. Es decir, ese valor inicial en el cual pues se hubo ese sacrificio de recursos, con el cual esperar hacia futuro ese beneficio económico, pues se espera que sea cubierto. Sí, es decir, que si en el momento actual, en el día de hoy o el momento cero, se tiene una suma, por decirlo así, de 50 millones de pesos y se espera que en un proyecto recuperar en un tiempo de 5 años, se espera que mínimo al finalizar cada año se obtenga un ingreso de 10 millones o más y así anualmente, para que al quinto se tenga acumulado en el valor total de los ingresos la misma suma que inicialmente se había proyectado o se había estimado. Siempre y cuando pues se tenga en cuenta la tasa de inflación y la tasa de oportunidad del inversionista, pero simplemente esta metodología pues nos va a permitir es considerar esa inversión inicial y dividirla sobre los flujos de caja promedio. Ahí nos dará un tiempo estimado, ya sea en años o en meses, depende cómo se estén expresando los flujos de caja, y ahí pues ya sabremos el tiempo estimado en el cual se va a recuperar dicha inversión. La siguiente metodología o las siguientes metodologías son las más comunes utilizadas como criterios en la evaluación financiera de proyectos. Tenemos por un lado el valor actual neto, el cual consiste en que se toma el valor neto de todos los ingresos y egresos de un proyecto. Cuando se hace referencia a ese valor neto, hace referencia a todos los ingresos que se reciben durante la vida útil del proyecto y también se consideran todos los costos o gastos durante ese tiempo de duración.
La diferencia entre ambos se denomina como la utilidad o la ganancia o ese valor neto del proyecto periodo a periodo. Ese valor neto hay que traerlo a valor presente y determinar si ese valor neto actual es mayor, menor o igual a cero. En el caso en que el valor actual neto de todos esos flujos futuros de ingresos netos repercute o genera que sea menor a cero, entonces tenemos que el proyecto se debe rechazar porque no genera ganancia o no genera riqueza. En el caso en que ese valor actual neto, ¿sí?, de esos valores sea igual a cero, el inversionista o la persona encargada de tomar la decisión se vuelve indiferente frente a la misma. Y también ocurre que si el valor actual neto es mayor a cero, quiere decir que se puede aceptar el proyecto porque el mismo genera riqueza hacia futuro. Otra de las técnicas que se utilizan es la TIR. La TIR consiste en determinar la rentabilidad del proyecto, pero considerando en que no se va a generar ni una ganancia ni una pérdida, es decir, que será un valor en donde la van debe ser igual a cero. Entonces, ¿para qué me va a permitir a mí determinar la TIR? La TIR me va a permitir compararla con la tasa de oportunidad del inversionista o la tasa de descuento. Entonces, si yo espero, por ejemplo, una rentabilidad mínima del 15% o una TIO o una tasa de descuento del 15% en el proyecto, al calcular la TIR debe tener o debe poseer un valor, una rentabilidad mayor a dicho monto o de dicho porcentaje. ¿Para qué? Para que el proyecto pueda ser aceptado, porque en el mismo se establece que la rentabilidad que ofrece el proyecto es donde no se gana ni se pierde, es donde el valor neto o el valor actual neto del proyecto se iguala a cero, es decir, es la tasa mínima que yo espero que me genere el proyecto considerando pues los flujos esperados que sean donde no me generen ni ganancia ni pérdida. Es decir, un punto intermedio de equilibrio donde yo puedo decidir si lo realizo o no. Por eso se dice que es una tasa mínima de oportunidad o una tasa mínima de rentabilidad esperada. Entonces también ocurre como nuestro semáforo en donde si la TIR es menor a la tasa interna de oportunidad del inversionista o tasa de descuento, entonces nosotros rechazamos el proyecto. Somos indiferentes en donde esa tasa de oportunidad sean iguales, es decir, sea la tasa de descuento igual a la TIR, es decir, ahí podemos escoger o seleccionar otro tipo de alternativa o evaluar otro tipo de proyecto. Y cuando esa TIR sea mayor a esa tasa de oportunidad esperada o esa tasa de descuento, entonces aceptamos nuestro proyecto. Muchísimas gracias.